Bien, en la clase de hoy comenzaremos hablando sobre la etapa inverter en los televisores LCD, cuál es su funcionamiento, cuáles son las fallas típicas que provoca esta etapa y cómo tendríamos que encarar una reparación, ¿sí? Bien, en verdad la etapa inverter es la encargada de generar la tensión y la corriente correspondiente para alimentar a los tubos backlight, ¿sí? O los tubos CCFL, que significa luz fluorescente de cátodo frío, ¿tá? A diferencia con lo que sería un tubo fluorescente convencional, que sería de cátodo caliente, ¿sí? Este tubo es de cátodo frío, pero el funcionamiento es muy similar. En verdad son mucho más delgados, ¿sí? Está en la parte trasera de la pantalla y la función de estos tubos es la de retroiluminación. Es decir, vamos a tener la pantalla en donde se genera el video, pero esto trabaja como si fuese el negativo de una foto. En donde nosotros queríamos ver el negativo, teníamos que exponerla a una luz del sol o una lámpara para poder visualizar la imagen. Acá pasa exactamente lo mismo. Poniéndole una luz trasera, yo puedo ver bien la imagen que se produce en lo que sería la pantalla TFT. Por lo tanto, tanto los televisores con tecnología LCD como los televisores con tecnología LED, todos estos necesitan de una luz trasera para que justamente en la imagen se produzca el brillo correspondiente. Aquí tenemos una plaqueta en la cual justamente cumple con la función de circuito inverter. Vamos a agrandarla un poquito para que se vea mejor. Encontramos que sobre esta plaqueta tenemos los transformadores inverter, que son estos tres que tenemos acá, estos otros tres que tenemos acá, los conectores correspondientes para ir a alimentar a lo que serían los tubos CCFL, y vamos a ver que tenemos una serie de circuitos integrados, estos cuatro que estoy marcando acá con el cursor. En verdad estos circuitos integrados por dentro va a tener un conjunto de MOSFET, ¿sí? Unos transistores cuya función es la de producir la conmutación a alta frecuencia de justamente los transformadores inverter. Es decir, que podríamos hacer la analogía entre lo que es la etapa inverter con una etapa de salida horizontal de un televisor convencional. Lo que sería en este caso los transformadores inverter estarían cumpliendo con la función de lo que haría el flyback, generar alta tensión. El transistor de salida horizontal serían estos circuitos integrados que tienen los dos transistores MOSFET por dentro. Y finalmente este circuito integrado que vemos localizado en el centro de la plaqueta, que va a ser el oscilador horizontal. En este caso, este circuito integrado justamente va a trabajar a una determinada frecuencia, dependiendo del modelo de circuito integrado, va a producir la conmutación a los drenajes, a los gates, ¿sí? O a las bases de los MOSFET, y esto a su vez controlarán el funcionamiento de los transformadores inverter, generando del lado secundario una tensión aproximada a 1000-1200 volts correspondiente a la tensión de alimentación de los tubos SFL. Esta tensión puede variar dependiendo de la cantidad de pulgadas del monitor. Cuanto más grande es el monitor, mayor va a ser la tensión. Cuanto más chico es, más baja va a ser la tensión. Vayamos a otra presentación. Acá tenemos justamente de un monitor, el GW1934S. Esto es una fuente de alimentación, ¿sí? Tiene integrado lo que sería fuente de alimentación y lo que es la parte del backlight, del circuito inverter, ¿no? En la mayoría de los casos podemos encontrar placas integradas entre fuente de alimentación y circuitos inverter. Hoy en día sabemos que tenemos monoplaca, en donde tenemos todas las etapas en una misma placa. Pero en este caso en particular podríamos dividir esta zona por lo que sería la fuente de alimentación por un lado y la que se encarga de generar las tensiones necesarias para que funcione la etapa inverter. Este conector, y estos otros dos que tenemos abajo son los indicados para alimentar a los tubos SFL, y dependiendo de la cantidad de pulgadas va a ser la cantidad de conectores que va a tener. Un monitor puede tener 4 tubos, pero un televisor puede llegar a tener hasta 10, 15, 20 tubos sobre una pantalla o más también, ¿sí? Y este va a ser mi transformador inverter, que puedo llegar a tener
en algunos transformadores solamente una salida y en otros casos como en este voy a tener 4 salidas. O sea que con un solo transformador voy a poder alimentar directamente a los 4 tubos SFL. En el caso anterior necesitaba de un transformador por tubo, ¿sí? Como vemos acá en la imagen. Si vamos a profundizar un poquito más sobre la imagen de lo que estamos estudiando, que sería el circuito inverter, acá tenemos identificado de un lado de la plaqueta los componentes pertenecientes a esta etapa. Estos serían los conectores de lámparas SFL, como recién mencionamos, ¿sí? Los capacitores de protección y el transformador inverter. Del lado debajo de la plaqueta encontraríamos los circuitos integrados de potencia, que sería este que vemos acá y este otro, es decir que acá tengo por dentro lo que serían los transistores MOSFET, que van a hacer la función de la llave para que el transformador inverter ingrese una tensión reducida y salga una tensión aproximadamente a los 1000 voltios. Pero para que estos transistores puedan conmutar, necesito de que un circuito integrado oscilador le dé la orden de polarización. Ese circuito integrado será este que tenemos del lado derecho, donde acá indica circuito integrado inverter. A este circuito integrado le entra una tensión de alimentación, un dato del microprocesador, que ya lo vamos a analizar, y con ese dato este integrado va a empezar a oscilar, produciendo la conmutación de ambos circuitos integrados. Y de esa manera empieza el funcionamiento del transformador generando la alta tensión. Vamos a pasar el circuito para verlo más en detalle, ¿sí? Acá tenemos justamente la etapa de lo que sería el circuito integrado driver, el plano, y vemos cómo en una primera instancia ya me marca que ingresa una tensión de 14 volts desde la fuente de alimentación. Pasa por un circuito, ¿sí? Fíjense que acá me está viendo que es un fusible. Tengo un capacitor cerámico para ruidos de alta frecuencia, para el filtrado, y un capacitor electrolítico para el filtrado y la estabilización del nivel de continuo. Este nivel de 14 volts ingresa, si se fijan, a lo que sería el punto medio de este transformador inverter. Y a su vez ingresa a este punto medio de este transformador inverter. Quiere decir que en este caso tengo dos transformadores inverter, ¿sí? Fíjense, el T501 y T502, y de la misma manera tanto el T501 como T502 van a ver que funciona de la misma forma. Entra la tensión de alimentación al centro del transformador, ¿sí? Al tap central del transformador, y de uno de sus extremos vemos que se va a conectar a lo que sería el circuito integrado que tiene por dentro los dos transistores MOSFET. De la misma manera, el otro transformador tiene la misma configuración. Uno de sus extremos está conectado en lo que sería el drenaje de lo que sería el MOSFET, ¿sí? Tiene dos MOSFET, ¿por qué? Porque uno va a trabajar con el medio tap central y un extremo de transformador, y el otro MOSFET va a trabajar con el otro extremo y tap central del mismo transformador. De la misma manera para ambos transformadores. Este circuito integrado en particular trabaja en este modelo de televisor con el AP9971GD, ¿sí? Que acá tenemos lo que sería la hoja de datos de este circuito integrado, si es que quieren profundizar. Y fíjense en cómo me indica que todo un costado, ¿sí? Tanto la patita 4, 5, 6, perdón, la 5, la 6, la 7 y la 8, son todos los drenajes que están todos unidos, ¿sí? Y lo que sería la patita 1 con la patita 3 sería el source, ¿sí? O sea, es lo que sería el emisor en un transistor. Por lo tanto, estos van a ir conectados a masa. Y G1 y G2 va a venir el dato de lo que sería el circuito integrado oscilador, ¿sí? Acá está dando las características, se alimenta con una tensión de 60 volts, ¿sí? Y manejan una corriente de 5 amperes. Acá tenemos determinado ya, mejor explicado, pin 1, lo que sería el emisor 1, el pin 2, la compuerta 1, pin 3, el emisor 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo que recién hemos comentado, acá está descrito.
Si volvemos de vuelta para lo que es el impreso, el circuito electrónico, ¿sí? El diagrama electrónico, mejor dicho, vemos ahora que conecta entonces entre el punto central del transformador, ¿sí? Y el otro extremo iría lo que sería el drenaje. De la misma manera lo hace en la bobina, ¿sí? Contraria. Y lo que sería el source de este MOSFET junto a lo que sería el source de este otro se unen y van mediante esta línea a unir al source del segundo circuito integrado de ambos MOSFET y finalmente conectado a lo que sería masa. De esta manera, cuando recibe la señal en los drain de cada uno de los transistores MOSFET, van a conmutar y van a llevar la tensión aplicada de los 14 volts entre el punto central del transformador y el extremo a masa, produciendo de esta manera la oscilación, la apertura y el cierre de este transformador y obteniendo del lado secundario energía eléctrica, ¿sí? Si seguimos el el gate de lo que sería el MOSFET, vemos que ingresa a lo que es la patita 1 del circuito integrado inverter llamado OZ9938. Ahora vamos a analizar más en detalle el integrado, pero justamente la patita 1 que dice driver 1 sale y polariza a lo que sería el drenaje, el gatillado de lo que es el transistor MOSFET del primer circuito integrado y a la vez también lo hace con lo que sería el gatillado del segundo MOSFET que incorpora el U502. El otro MOSFET que tiene dentro del encapsulado, fíjense en que sale por la patita 4 y se une con la patita 4 del gate del segundo circuito integrado. ¿Y dónde va esto? A lo que sería la patita 15, que también indica DRB2, o sea que esto es driver 1, driver 2, y son los encargados de oscilar a una determinada frecuencia, generando una alterna entre ambos. Uno manejará lo que será el semiciclo positivo y otro manejará lo que será el semiciclo negativo. De esta manera estoy obteniendo que trabaje el transformador en un ciclo, el transformador en otro, y obteniendo una alterna a la salida de mi transformador, ya que las lámparas backlight necesitan trabajar con corriente alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los tubos, justamente la película que tiene fluorescente se la coloca dentro del tubo para que la emisión de los gases, como es ultravioleta, no llegaría a emitir luz. El ojo humano no lo percibe. Entonces se pone esta película fluorescente y el bombardeo interno que genera esta luz ultravioleta, al pasar por el fluorescente, la luz se transforma en blanca. El mismo proceso pasa con los tubos, ¿sí?, fluorescentes y los tubos de cátodo frío para lo que es un monitor. Entonces no le puedo aplicar lo que es corriente continua, porque produciría el barrido de este polvillo fluorescente hacia un extremo y me quedaría sin iluminación. Entonces es necesario aplicarle alterna. Bien, si seguimos analizando un poco más este circuito integrado, vemos que ingresa una segunda tensión de alimentación a esta etapa, que es la de 5 volts, que va a ingresar a lo que sería la patita 2 del circuito integrado, en donde está indicado como VDDA, ¿sí? Esta es la tensión de alimentación y tiene que recibir 5 volts. Lógicamente que aparte de la tensión de alimentación voy a tener que tener la conexión a masa del circuito integrado para que el integrado esté con la polarización correspondiente, ¿no? Esta conexión de masa la tiene por dos patitas, por la patita 16, ¿sí?, que dice PGND, y por la patita 14 que dice GNDA. Fíjense que tiene la identificación de dos masas distintas, pero sin embargo acá hay una aclaración que dice que cualquiera de las dos masas estaría al mismo potencial. Por lo tanto, no va a haber diferencia de masas en lo que es toda la etapa. Cualquiera de las dos masas puede utilizar para realizar las mediciones y tendrá que dar como corresponde.
Pero este circuito integrado, además de tener la masa conectada y la alimentación, para empezar a oscilar va a necesitar de otros dos datos más. ¿Cuáles son estos dos datos? En un principio, la orden on-off que va a provenir del microprocesador. Es decir, cuando yo doy el pulsador de stand-by en el televisor, en la fuente que se van a activar tensiones, también el micro va a mandar una orden de on-off y va a llegar a la patita 10 del circuito integrado OZ9938, permitiéndolo que comience a funcionar. Fíjense que la patita 10 recibe el nombre de enable, ¿sí? De habilitación. Pero para que este integrado funcione y funcione como corresponde, además de recibir este dato, va a tener que recibir otro dato más, que es la patita 4 indicada como DIM o dimmer, ¿sí? Es la que va a controlar el brillo. Es una tensión muy baja, pero en la patita 4 tengo que tener un voltaje, fíjense que si nos fijamos acá abajo, dice Analogic Dimming Range. O sea que tenemos un voltaje entre 0,7 y 2,1 volt. Si la tensión es inferior a 0,7 se queda sin brillo, por lo tanto no vamos a ver imagen. O sea que una posible falla de no tener imagen puede llegar a ser que no tenga el voltaje correspondiente en la patita 4. Aunque no es lo más común. Ahora vamos a ver cuáles son las fallas típicas en estos casos de estas etapas, ¿sí? Bien, entonces, alimentado con la conexión a masa, con la tensión correspondiente entre 0,7 y 2,1 volts, si le doy la orden de power, este circuito integrado comienza a oscilar y genera las señales por DRB1, polarizando a los gates de ambos circuitos integrados, ¿sí? Y por DRB2 a los otros pares complementarios de estos MOSFET internos de los circuitos integrados. Pero tiene un circuito de control, ¿sí? Fíjense que si seguimos leyendo dice eSense, o sea que tiene una protección, ¿sí? De sensado por corriente. Tiene otra patita, la 6 dice VSense, o sea que sensa la tensión. Tengo otra patita, la 7, que dice OBPT, o sea que está protegido por sobrevoltaje, ¿sí? Entonces hay varias patitas de protección. Cualquiera de ellas que reciba un dato diferente a lo que el fabricante tiene configurado, este circuito integrado va a mandar a la orden de corte la polarización y va a dejar de funcionar la etapa inverter. Y acá es donde mayormente están los problemas, ¿sí? Debido a que cuando las lámparas, ¿sí? Que tenemos conectadas empiezan a tener ciertos problemas de desgaste con el tiempo y una de ellas empieza a consumir un poquitito de más, cualquiera de ellas, que sea una sola que empiece a consumir, acá recibe el dato y me corta lo que es el funcionamiento general del circuito. Por lo tanto, no voy a poder saber si el problema es que las lámparas, alguna de ellas está consumiendo de más, si en verdad el circuito electrónico es el que no está funcionando como corresponde, ¿sí? O si en verdad le estoy entregando alguna tensión mayor a la que corresponde. Porque no se olviden que dice eSense también sensa la tensión y sensa la sobretensión, ¿tá? Entonces, cualquiera de estas me va a mandar al corte y va a ser el mismo síntoma. Pantalla oscura con sonido. ¿Cómo hace la protección de corriente de sensado? Fíjense que viene por acá, pasa por esta línea, viene por acá y tengo armado lo que es un divisor de tensión mediante dos diodos, ¿sí? Toma el valor de tensión en el punto central y mediante estas resistencias, ¿sí? Hacen la verificación del consumo de corriente. Acá, como tenemos el tubo conectado, justamente, si el tubo comienza a producir un consumo mayor, lógicamente que voy a tener una caída de tensión mayor sobre esta resistencia y sobre estas otras dos resistencias, produciendo una diferencia de voltaje sobre esta patita, ¿sí? Y por ende a la salida de este diodo. Entonces este dato terminaría llegando a lo que es el circuito integrado y mandaría la orden de corte. De la misma manera también sensa lo que será, fíjense que acá tenemos estos otros dos diodos puestos en antiparalelo, ¿estamos de acuerdo? Y los otros dos diodos que nos encontramos acá, en este otro circuito, y acá en este otro circuito. Entonces,
Cualquiera de ellos lo que va a estar haciendo es censando las lámparas de forma individual. Una de ellas comienza a funcionar mal, va a mandar la orden de corte y va a cortar todo de forma general. Pero también tenemos lo que es el censado por sobretensión, por la patita 6. Si seguimos la pista, entra a otro circuito de protección, pero esta vez conformado por estos dos diodos. De la misma manera, también lo está haciendo con estos dos diodos y finalmente con estos otros dos. O sea que cuando aparezca algún voltaje, ¿sí?, en esta línea, el circuito integrado la recibe y va a mandar la orden de corte de salida de polarización a los circuitos integrados correspondientes. Y finalmente, la patita que dice OBPT está tomando referencia con un divisor resistivo la tensión que ingresa de 5 volts, por lo tanto, si la fuente está entregando mayor voltaje, ¿sí?, acá voy a tener en este divisor resistivo, supongamos que estas dos resistencias hubiesen sido el mismo valor, si entran 5 volts y esta resistencia es de 1 ohm y esta resistencia es de 1 ohm, voy a tener un voltaje de 2,5 ohm, ¿se entiende? Y a la vez voy a tener también la toma que proviene de 3, ¿sí?, diodos Zener tomados de OP1, OP2 y OP3. Y acá lo tenemos OP1, OP2 y OP3. Entonces, si nosotros vemos que acá aparece un voltaje que excede al valor del Zener, va a circular esta tensión por acá, va a llegar a lo que sería la patita 7 y por ende va a mandar la orden de corte. Y no va a dejar funcionar el equipo. Ahora bien, ¿cómo se produce la falla en estos casos? Mayormente uno enciende el equipo, la pantalla prende, un instante, 5 segundos a lo máximo y se apaga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos comprobar si el problema es de la electrónica que no alimenta el tubo CCFL o si es el tubo CCFL que tiene daño? Bien, podríamos colocar el instrumento de medición, ¿sí?, sobre lo que sería cada uno de los conectores. Ir haciendo la prueba de forma individual. Es decir, conecto acá el instrumento, prendo, si acá el instrumento me marca el voltaje, significa de que esto estaría funcionando. De la misma manera lo hago con las otras 4 salidas. Si todas funcionan, quiere decir que el problema está teniendo en los tubos SFL. Si alguna de acá no obtendría la diferencia de tensión, entonces significa que el problema lo tengo en la electrónica. Ahí atacaríamos, ¿sí?, cuál puede llegar a ser el problema en esta etapa. Si uno no tiene el instrumental suficiente para conectar acá, debido a que estamos hablando que hay más de 1200 volts en algunos casos, ¿sí?, el multímetro no me lo deja poder medir, el osciloscopio lo podría colocar, pero necesito una punta de alta, ¿sí?, multiplicada por 100, o una punta, mejor dicho, atenuada por 100, perdón. Lo que podría hacer es acercar una luz neón. Acercando una luz neón y viendo que la luz neón enciende, significa que acá el alto voltaje está llegando. Se va a apagar la tele, vuelvo a acercar la luz neón a lo que sería el segundo conector. Si veo que se enciende, hasta acá también está recibiendo la tensión de alta. Si en este caso no encendería, significa que el problema no son los tubos, sino que hay un problema de electrónica, que en este conector no está saliendo la tensión necesaria para alimentarme a tubos SFL. Por lo tanto, tendré que revisar la electrónica correspondiente a esta línea de alimentación, ¿sí? Bien, pasemos un poquito más adelante. Bien, acá lo que tenemos es en detalle cada una de las patitas del circuito integrado, cuál es la función que cumple, ¿sí? Salida de señal, como dijimos, pin 1 y 15, alimentación, pin 2, ¿sí?, el sensado de corriente pin 5, control analógico del brillo que sería el DIN pin 4, bueno, lo que hemos estado hablando, pero un poquito más descriptivo, ¿sí? Ahora bien, cuando yo tengo algún problema, tal vez de tubo fluorescente, ¿sí?, o de tubos SFL, mejor dicho, con algún inconveniente, dijimos que se me iba a apagar directamente la etapa. Pero sería importante poder visualizar cuál es el tubo que tiene inconveniente. Entonces, para ello podríamos hacer lo siguiente: mentirle a lo que es el circuito integrado. ¿De qué manera? Sacándole la protección. Por lo tanto, sacándole la protección no se va a quemar nada, sino que va a dejar encender a la pantalla, van a encender los tubos que funcionan bien y el tubo que tiene fallo no va a encender.
Entonces de esa manera podemos encarar una reparación más eficaz yendo directamente al tubo con inconveniente. Ahora bien, ¿cómo haríamos para engañar entonces al circuito integrado? Bueno, todo va a depender del tipo de circuito integrado que tiene. En el curso se adjunta un Word en donde indica para cada circuito integrado con el que yo he trabajado, ¿sí? Y experiencias de colegas que me han compartido, cuál es la protección que tendríamos que eliminar. Acá tenemos el caso de dos ejemplos. Tenemos un circuito integrado de etapa inverter, el FAN 7311, que la patita 1, en donde dice OLP, protección por sobrecarga, perdón, OLP significa protección por sobrecarga, ¿sí? Overload, tengo que colocar una resistencia de 560 ohm a masa. Con esa resistencia yo engaño a este circuito integrado, va a permitir el arranque y voy a poder visualizar cuál es el tubo que no está funcionando. Si vamos al circuito integrado que nos compete justamente con el que estamos trabajando, el OZ9938, en este caso, en la patita de timer, la patita 3, tendré que conectarla directamente a masa y de esa manera permitirá arrancar el equipo, ver la imagen, pero el tubo que justamente está con dificultad va a mantenerse apagado. Aunque en verdad la pantalla por dentro tiene lo que se llama difusor y permite que la imagen sea bastante pareja de punta a punta, con prestar atención vamos a darnos cuenta de que en algún punto se ve con la pantalla un poco más oscura, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más adelante. Bien, acá esto ya hemos hablado, era el circuito integrado que estaba compuesto mediante dos MOSFET por dentro, que cumplía con la función de transistor de salida horizontal. Y como hoy en día, ¿sí? Bueno, acá esto es lo que habíamos explicado un poquitito. ¿Cuál es la manifestación de fallos en la etapa inverter, ¿sí? O en las lámparas? Al encender el equipo hay sonido, pero no hay imagen en pantalla. O la otra falla es que la pantalla enciende y se apaga a los 4 segundos aproximadamente, ¿sí? Si el problema está en lo que serían los transformadores inverter, como no se consiguen, entonces se podría reemplazar la electrónica mediante un circuito que se compra en donde tenemos la electrónica, ¿sí? Y se puede reemplazar mediante tiras LED. Entonces, uno compra este circuito electrónico, genera las tensiones correspondientes para tiras LED, cambia lo que serían los tubos SFL por las tiras LED y de esa manera pasó mediante este kit, ¿sí? A convertirlo de televisor LCD a LED, ¿sí? Esa sería una alternativa. Y la otra sería comprar directamente una plaquetita que viene con un transformador inverter. ¿Para qué? Para poder seguir utilizando los tubos SFL. Acá tenemos los conectores, se compraría una de estas para cada conector, ¿sí? De tubos SFL, o sea, para un solo tubo SFL, o para el que tendría inconveniente, y de esta manera no sería tan costoso, ya que no tendríamos que cambiar los tubos por LED, solamente con esta plaqueta electrónica. Acá tenemos las conexiones correspondientes a esta placa. El negro es el GND del conector del cable, el rojo es el de alimentación, el amarillo es el de control de encendido apagado y el verde el control de brillo que habíamos comentado que era el DIN. No se llega a ver el verde por el tema de la imagen, ¿sí? Pero son 4 conectores que tendríamos en este conductor, ¿sí? En este cable. Y finalmente hay equipos que sirven para probar los tubos SFL, ¿sí? Tenemos este equipo comercial, cosa que realmente hoy en día no tiene mucho sentido, ya que cada vez son menos las pantallas SFL que están ingresando al taller. Y si tendríamos la necesidad, lo podríamos hacer con un probador casero. En verdad esto es una plaqueta de un escáner con lo que digitalizábamos los documentos anteriormente que venían en papel y lo pasábamos a formato digital en la computadora. Si tiene un escáner en desuso, puede sacar lo que este es el circuito electrónico, alimentarlo con una tensión reducida, ¿sí? Esto estamos hablando aproximadamente entre 12 y 15 volts, y podríamos conectar tubos SFL que tendría que funcionar de forma correspondiente. De esta manera probamos si el tubo está en condiciones o no. Es más, hasta podríamos poner un miliamperímetro, ¿sí? Y de esa manera medir el consumo del tubo si está dentro de los valores correspondientes.
Eso, para saber cuál es el consumo del tubo, tendríamos que buscar la hoja de datos del tubo y ahí nos va a indicar. Otra cosa que suele pasar en los tubos a veces, en las puntas de los tubos, donde están las soldaduras, se suelen enfriar y producen como ruido, permitiendo el apagado. Entonces se desarma, se vuelve a soldar las conexiones de los conductores sobre los extremos de los tubos SFL y de esa manera el tubo vuelve a funcionar de nuevo y no es necesario cambiarlo. Bien, esto fue por la clase de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.